proceso al Ejecutivo. No, bueno, Misiones es una provincia, además de hermosa, es una provincia realmente importante del contexto de la Mesopotamia y tiene una muy buena y ordenada administración. Se han sucedido los gobiernos, ha tenido estabilidad, tiene un proceso económico interesante de distintos tipos de actividades. Algunas que tienen que ver con producción primaria, otras tienen que ver con el turismo. Digamos, en este caso Iguazú es una potencia en el escenario del turismo internacional. Una hermosa provincia que muchas veces se puede comparar con la provincia mía, que es Río Negro, donde también tenemos un destino turístico internacional como Bariloche, tenemos producción primaria que es la pera y la manzana, en fin. Tal vez hay algunos valores agregados que tiene Río Negro, como el petróleo o el gas, que le dan un valor adicional, pero Misiones ha tenido una característica en todo el proceso democrático de continuidad y de buenos gobiernos. ¿Cómo interpretaron o cómo tomó la fórmula Macri Pichetto esta decisión de algunas provincias de ir con la boleta corta, la boleta única? ¿Cuál es su lectura sobre ese escenario? Es una lectura de autonomía, en donde los gobiernos de esas provincias tienen una visión muy comprometida con los intereses de la provincia. Han resuelto en la etapa previa o posterior a la elección nacional las autoridades provinciales. Creo que tienden a fortalecer su propio espacio político provincial. Y bueno, es una decisión correcta, respetada. Y creo que también libera a la sociedad misionera para que pueda hacer una opción presidencial con menos, tal vez diría, presión de lo que significa ir en una boleta entera, ¿no? Así que me parece que amplía las libertades y por supuesto que nosotros le pedimos a los misioneros que nos voten con boleta completa. La lista de Juntos por el Cambio expresa una lista integral, pero también aquellos que voten los candidatos del proyecto provincial con boleta corta pueden acompañar también la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, la fórmula que encabeza el ingeniero Mauricio Macri, el actual presidente. Doctor, nosotros venimos o por lo menos mediáticamente se viene hablando desde el Frente Renovador de una posibilidad de plantear ciertos reclamos con firmeza a partir de que se defina el futuro del país, presidencialmente hablando, y tiene que ver con el sistema de coparticipación de las provincias, que es un debate común en muchas provincias. ¿Cuál es su posición frente a esta cuestión de la redistribución de los ingresos o de los aportes Sí, a las provincias? en primer lugar, que la coparticipación de las provincias ha mejorado notablemente en estos 3 años y 7 meses porque ha habido un gobierno con una fuerte visión federal, con un gran compromiso con los gobernadores, y las provincias han recuperado el 15% que 3 provincias habían ganado en el juicio ante la Corte. Córdoba, Santa Fe y San Luis habían ganado el juicio ante la Corte. En el marco del proceso de gobernabilidad nacional y también de los estados provinciales, y fundamentalmente en los acuerdos logrados en el Senado, todas las provincias argentinas recuperaron el 15%. Quiere decir que recaudan más, tienen mayor nivel de coparticipación. También han recuperado el 1.9% que se le retenía por la FIP. El 15% se retuvo a partir del año 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner, con el fundamento de que había una emergencia previsional en la Argentina. Pero después se mantuvo durante todo el periodo de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que quiero decirle con esto es que el gobierno actual ha sido mucho más democrático y más federal que el gobierno anterior, que le retenía a los gobiernos provinciales el 15%. La discusión y el debate de la coparticipación es un debate de fondo. Creo que hay que hacerlo. Creo que esto requiere además de un gran acuerdo federal, porque la ley de coparticipación es una ley central que requiere la homologación del Senado y también la ratificación de todas las legislaturas provinciales, con lo cual no es una ley común, es una ley convenio, es una ley que tiene el correlato también de los gobiernos provinciales y lógicamente las aspiraciones legítimas de muchas provincias que a lo mejor entienden que a lo largo del proceso histórico no reciben lo que les corresponde.
Y esto también forma parte de los grandes acuerdos nacionales que hay que encarar después del 10 de diciembre. Una convocatoria a la Unión Nacional, pero una convocatoria a sentarnos en una mesa los gobernadores que representan el espacio de las provincias, los gobernadores de toda la estructura federal de la Argentina, el gobierno nacional, y hay que hacer acuerdos con el eje en la distribución de los recursos, pero también hay que hacer grandes acuerdos para afrontar reformas estructurales que el país necesita. Por eso es muy importante que los diputados y senadores también formen parte de ese diálogo y después acompañen el proceso en las cámaras, en el ámbito de diputados y de senadores. No hay destino para la Argentina si la Argentina sigue dividida, si el objeto es el odio, digamos, la lucha es el odio, el resentimiento, el discurso de la grieta. Eso no sirve más. La Argentina necesita de la unidad, necesita de los grandes acuerdos, necesita de acuerdos empresarios y de trabajadores para lograr competitividad, para lograr modernización de las normas, para lograr de que las pymes no se fundan frente a un juicio laboral, para que la ley de RT, que todavía está en la Corte para definir la constitucionalidad, se resuelva inteligentemente y todas las provincias la tomen como legislación obligatoria, para que no haya una acción civil en el marco de un accidente de trabajo. En fin, un conjunto de temas. Habrá que alivianar la presión impositiva también para la pyme. Normas laborales que sean distintas a las de las grandes empresas, para la pyme y la micropyme. Un conjunto de temas que son trascendentes para que la Argentina crezca, para que la Argentina tenga empleo. Para terminar con los planes. El plan es una emergencia, es por un tiempo, pero el verdadero sentido de un pueblo, de un país, de una nación, es las inversiones, la generación de empleo, el trabajo en blanco de los argentinos. Es lo único que va a dignificar. Doctor, por último, a muy pocos días de las elecciones, que va a ser, como usted dijo, un termómetro de lo que probablemente suceda en octubre, ¿cómo los llamaría o cómo los invitaría a los misioneros a que opten por la opción de Juntos por el Cambio? ¿Qué puntualmente tiene para comprometerse con la provincia? Aprovecho su pregunta porque el primer tema importante, fundamental, es ir a votar. No es una encuesta la primaria. Esta elección va a marcar el rumbo hacia octubre, va digamos, a dejar claramente establecido cuál es el escenario electoral de octubre, y es muy importante que la gente participe. Es una elección de carácter obligatoria. ¿Por qué habría que votar por Juntos por el Cambio? Porque es una construcción política mucho más amplia, porque tiene hombres y mujeres del PRO, del radicalismo y también del peronismo. De un peronismo republicano y democrático que es parte hoy de esta construcción política que es el futuro de la Argentina. Y que implica además un gobierno de coalición, de mayor sustento en el poder, de mayor capacidad para dar respuesta y también para poder tener el respaldo del Congreso. Y porque hay que seguir y persistir en este rumbo, un rumbo ligado a la seriedad fiscal, a que no se puede gobernar con déficit, porque si no hay que emitir, darle a la máquina de emitir papel moneda y hay inflación, y tampoco se puede endeudarse hasta el cansancio porque eso termina en un colapso financiero. O sea, el orden fiscal, el crecimiento como meta, la generación de empleo, un modelo de capitalismo serio, cumplir con las normas en el mundo para que el país no quede aislado, no jugar con fuego, no alentar el default, no alentar el incumplimiento, no querer tener respuestas demagógicas para la hora. Por todos estos argumentos le pido a los misioneros que nos acompañen en la propuesta que encabeza el presidente Mauricio Macri y que yo acompaño como vicepresidente. No, gracias a vos, muy amable.